Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Nadie como tú, Señor. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu reino ordenamos. Gracias, Señor. Tú eres el Rey de reyes. Tú eres el único digno, Señor. Reyes, te exaltamos por tu majestad y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Tú eres el único que merece toda la adoración, papá. El único digno, Señor, el único que merece cada día de nuestras vidas, cada suspiro de nuestro corazón. Tú eres el único digno, Señor, el único merecedor, papá. Por eso te adoramos, Señor, día y noche te adoramos, papá. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, y que nuestras vidas sean para adorarte, papá. Gracias, Señor. Rey de reyes, te exaltamos por tu majestad, que tu reino es la verdad. Rey de reyes, te exaltamos poderoso en majestad, eres el camino y la verdad. Tú eres el camino, tú eres la única verdad, papá. Te adoramos con gozo en nuestro corazón, Señor, porque tú has sido bueno, Padre, porque tú nos has amado aún antes de que nosotros te conociéramos, Señor. Gracias, papá. Tu poderío y tu majestad, tú eres principio y eres final, tu gloria siempre tú reinas, Dios. Nadie podrá ser otra igual. Eres Dios y tu majestad, eres principio y eres final, y para siempre tú reinas, Dios. Gracias, papá. Tú reinarás para siempre, Señor. Por eso hoy levantamos nuestra voz para adorarte y decirte, ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven a reinar con justicia para siempre sobre tu tierra, sobre tus hijos. Ven, Señor Jesús, trae tu reino a nuestras vidas. Trae tu voluntad a nuestras vidas, Señor. Estamos poderosos en majestad, porque tu reino es la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad, eres el camino y la verdad. Gracias, Señor. Se podrá igualar tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas, Dios. Nadie se podrá igualar. Eres poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas, Dios. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor. Toma nuestro corazón, Padre, porque es el que quiere exaltarte y adorarte, Señor. Toma nuestro corazón para adorarte cada día de nuestras vidas, Señor. Que nosotros con nuestra vida sea una adoración para ti. Podamos adorarte cada segundo, Señor.
que nuestro corazón se alinee al tuyo, Padre amado. Límpianos con tu sangre, Padre, para que nosotros podamos acercarnos al trono de la gracia, Señor. Que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad, Padre, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno delante de ti, Señor, agradándote en todo y llevando frutos, Padre, frutos de justicia para ti, Señor, en toda buena obra, creciendo en el conocimiento tuyo, Padre amado, y fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria, para que toda paciencia y perseverancia, para crecer en toda paciencia y perseverancia. Señor, queremos crecer en el conocimiento de ti, Señor. Queremos conocerte cada día más, Padre, porque así como recibíamos en estos días una palabra, el éxito es hacer tu voluntad. El éxito es conocerte a ti, Señor. Y cada día que aprendamos a depender más de ti, Señor, los frutos serán grandes y gloriosos para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Oramos hoy para poner este tiempo en tus manos, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Padre, y que todo aquel que hoy dispone su corazón para escuchar tu voz, para rendirse delante de ti, Señor, tú le hablarás, Padre, porque tú no dejas a nadie, Señor, en espera. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tu misericordia nos trae hoy aquí, Señor. Tu misericordia nos ha levantado todos estos días, Señor. Cada vez que abrimos nuestros ojos y vemos un amanecer, podemos ver tu gloria reflejada en tu creación, Señor. Podemos ver lo que hacen tus manos, imaginar lo que es tu corazón, Señor. Queremos conocerte más, Padre. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para poderte conocer y acercarnos cada día más a ti, Señor. Danos hambre y sed por intimidad contigo, Padre, porque es la única manera de dar frutos, Señor. Frutos dignos de ti, papá. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Veo a María, Miriam, a Negrito y Marlene. Ajá. Y hay otros pero que no se ven, que están conectados. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a otra Casa de Paz. Para los que están conectados que no nos conocen, somos Irving y Jenny. Llevamos esta Casa de Paz todas las semanas para poder crecer en el conocimiento de nuestro amado Padre. Hermana Raquel, un beso enorme. Dios te bendiga y te guarde desde Venezuela. Los queremos muchísimo. Hoy terminamos este maravilloso recorrido por Mateo 5, 6 y 7. Y definitivamente lo que queremos y anhelamos y clamamos al Señor es en el que se cree el hambre en ustedes por conocer más. Tal vez no podamos dejarlo todo totalmente claro. Primeramente no tenemos todo el tiempo aquí, ¿verdad? Que podríamos pasar años hablando solamente de estos 3 capítulos. Y segundo, pues también como ustedes estamos creciendo en el conocimiento del Señor. Cuando nosotros estudiamos algo para podérselo dar, pues lo primero, siempre hemos dicho, lo primero que recibimos somos nosotros. Y lo primero que nos gozamos conociendo más al Señor a través de su palabra somos nosotros. Entonces, la profundidad de lo que el Señor quiere es darle la revelación. Se las da el Señor, no se la damos nosotros con este estudio, sino puede que el Señor use algunas de nuestras palabras para su revelación y para su gloria, ¿verdad? Y les hable a ustedes para crearles hambre por ir por más y seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Que ese es el verdadero éxito. Miriam me pasaba entre semana una oración muy bonita, un video muy bonito del Padre Nuestro que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Y decía, éxito es hacer la voluntad de Dios. Definitivamente ese es el éxito. El éxito es cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros aprendemos a depender de Dios. Esa es la mejor herencia que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos y a nuestra familia. Un espíritu dependiente de Dios.
Amén. Que ellos conozcan quién es el Espíritu Santo y sean totalmente dependientes de ellos. Porque por más riquezas que les dejemos, por más valores que les dejemos, cuando se crean independientes, ¿verdad? Nunca van a obtener el mismo gozo, la misma paz que hacer la voluntad del Padre. Y entonces, bueno, hoy los invitamos en Mateo 7, vamos a leerlo, vamos a estudiarlo, lo que podamos estudiarlo durante la hora que estamos juntos, y los invitamos a seguir. Amén. Lean Así todo es. Mateo, ¿verdad? Y sigan Así leyendo, dando sus buscando, exacto, buscando la palabra. La única manera, a mí me maravilla como Dios casi en toda la Biblia hace mención a la agricultura. No lo pusimos ya, porque no lo pusimos en silencio, no. Hace mención a la agricultura, ¿verdad? Donde siempre está hablando de la siembra y la cosecha, siempre está hablando, casi siempre está hablando de la siembra y la cosecha. Y cuando nosotros vemos un fruto bueno a la vista, ¿verdad? Un fruto que se ve deseable, un fruto que se ve grande, es porque está pegado a la mata. Cuando ese fruto cae antes de tiempo, no madura igual, ¿verdad? O se rompe, o no crece la misma cantidad que cuando el fruto está pegado al tallo y el tallo está pegado a la raíz. Lleva una dependencia total. El árbol depende totalmente de la raíz y el fruto depende totalmente del árbol. De esa misma manera somos nosotros. La raíz es Jesús. Y si nosotros permanecemos pegados a esa raíz, si nosotros permanecemos dependiendo de esa raíz, nuestros frutos van a ser buenos. Esa es la manera en la que nosotros podemos decir estamos dando fruto. Es porque contemplamos a Dios en la intimidad. Y eso es lo que nos hace crecer. Esa intimidad es la que hace que nuestra planta, digámoslo de esa manera, como nuestro árbol crezca. Nosotros crezcamos en Dios, ¿verdad? Para su conocimiento y para que demos fruto y fruto en abundancia. Amén. Bueno, mi amor, entonces hoy empezamos con Mateo 7, porque es un poquito largo. Mi amado hoy le cedo todo el estudio, yo le opino, pero le cedo a él entonces hoy el privilegio de enseñarles Mateo 7 completo. Bueno, Amén. bendiciones a todos, veo que están varios conectados. Uy, sí. Como dice mi esposa, ya hemos visto que muchos están dando sus frutos. ¿Okay? Primero quiero empezar por felicitar a todos los padres que tuvieron su día ¿Cuántos padres ayer. hay aquí? Hay varios. Ay, don Edwin, qué bello verlo aquí. Lo amamos mucho. Amén. Bienvenido. Entonces, bueno, felicitamos a todos los que son padres y esperamos que esta palabra sea bendición para todos. Amén. Okay. Amén. Como dice mi esposa, vamos a continuar con Mateo 7 y empezamos por la medida del juicio. Okay. El capítulo 7 de Mateo cubre la parte final del Sermón del Monte. Jesús sigue explicando algunos temas controversiales en la Biblia que han sido mal interpretados. Al inicio de este capítulo, Jesús hace referencia al tema de juzgar. Mateo 7:1 nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Jesús no está diciendo que dejemos de juzgar por completo, sino que lo hagamos correctamente. Amén. El Señor quiere que aprendamos a distinguir entre el bien y el mal, esperando que luego nos decidamos por hacer el bien. Ezequiel 44:23 nos dice: enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Mi amor, a ver que yo te sumo ahí de lo que es juzgar, ¿verdad? Dice aquí, la palabra juzgar significa evaluar con el fin de aprobar o corregir, buscando primero el reino de Dios y su justicia. Siempre es buscando el reino de Dios y su justicia. Amén. El propósito de juzgar es sacar del medio todo lo que obstaculiza el amor de Dios. Amén. Amén. Por eso todos debemos juzgar todos los días. Es decir, debemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero no a nuestro criterio, sino según la medida de Dios. Juan 7:24, en la Nueva Versión Internacional, nos dice: no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Jesús nos enseña que es el juicio
debe comenzar por uno mismo, en justicia y amor. Mateo 7:2 nos dice, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. Al emitir juicio, la gente tiende a ser benigna consigo misma y severa con los demás. Pero Jesús nos dice que no deberíamos juzgar a otros sin habernos visto primero a nosotros mismos. Mateo 7, del 3 al 5 nos dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hay un refrán que dice, no tiene boca con qué hablar, y eso es muy cierto. Esto se refiere a cuando una persona no tiene el derecho moral de juzgar a otro sobre un tema en el que ellos mismos fallan. Debemos primero asegurarnos de tener la solvencia moral para hacerlo. También debemos hacerlo pensando en el bien de otro, con amor y misericordia, para darle la oportunidad de rectificar. Mateo 18:15, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice, ¿cómo corregir a otro creyente? Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Si vemos la necesidad de juzgar a alguien, no debe ser para atacar o menospreciar a esa persona, sino solo con el ánimo de ayudar, corregir y animar. Si esa no es la motivación, mejor es no hacerlo, porque sería destructivo en lugar de edificar. Así es. Que no sería con el espíritu correcto. Amén, así es. Este asunto del juicio severo y a veces cruel es ciertamente un tema en que tenemos que ser muy cuidadosos. Aunque Jesús aclaró que no debemos emitir juicios severos sobre otros, también dijo que conoceríamos a los demás por sus frutos. Una persona decía, yo no soy un juez, sino un inspector de frutos. Esos somos nosotros. ¿Okay? Inspector de frutos. Ah. Y si muchas veces nos vemos en la obligación de inspeccionar si un hermano o discípulo está produciendo frutos o no, pero a mi parecer esto lo debemos hacer no solo para evaluarlo a él, sino también a nosotros y revisar las causas por las cuales no da fruto, si es por mala enseñanza o porque simplemente el discípulo no está dispuesto a dar fruto. Y también ahí tenemos que siempre ver, cuando es el espíritu correcto, tenemos que tener la paciencia también, ¿verdad? Porque no todo el mundo avanza de la misma manera o camina de la misma manera. Yo, por ejemplo, soy una de las que yo tengo ese error. Yo soy todo el tiempo acelerada y creo que todo el mundo va al ritmo acelerado como yo. Y yo tengo que aprender a ver que todo el mundo tiene una revelación en su tiempo. Amén, así todo el mundo tiene un tiempo para hacer las cosas y el Espíritu Santo es el que revela, no somos nosotros, es Él en su tiempo. Y una de las cosas, perdón mi amor, una de las cosas que tiene el Sermón del Monte, ¿verdad? Es que Jesús aquí nos llama a que todo lo que, porque fíjate que estamos hablando del mismo Sermón del Monte, el final del Sermón del Monte, a que todo lo que hemos aprendido de las bienaventuranzas, de tener un corazón limpio, de ser manso, de ser pacificador y todas las 8 bienaventuranzas que hemos tenido, ¿verdad? Y que hemos visto, no nos hagan juzgar a otros por no tenerlas, ¿verdad? Sino ayudar a otros a que formen esas bienaventuranzas en sus vidas y no a que uno vaya más rápido o vaya más lento, ¿verdad? Que uno forme una y otros otra y nosotros entonces llegamos a juzgar eso. Más bien Dios nos llama siempre a juzgar con el espíritu correcto, que es buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Se acuerdan cuáles eran las obras de justicia? Las que no se merece la persona, pero Dios se las da por gracia. Amén, así como dice, miren, los frutos buenos se ven yo de aquí para allá cuando siembras una buena semilla, y eso es así. Por eso tú empiezas a ver frutos.
Tú Bueno, y no tienes que solamente tener... cuando siembras una buena semilla, porque tú siembras la buena semilla, pero tú tienes que cuidar esa semilla. Es así. Porque si tú, fíjate que la misma palabra dice, la semilla cayó en espinos, cayó en cardos, cayó en tierra buena, ¿verdad? Entonces tú debes cuidar esa semilla porque viene la maleza, vienen los pájaros, viene cualquier cosa a quitarte la semilla que te sembraron. Claro. Entonces uno debe también estos fertilizantes, ¿se acuerdan que hablamos de los fertilizantes para las 8 bienaventuranzas? Sí. El ayuno, la oración, ¿verdad? Todas esos bienaventuranzas, y hablamos también de las cosas que vienen a quitarte la bendición, de que esa semilla dé fruto. Amén. Como fue el divorcio, la forma de divorcio, la inmoralidad sexual, todo, ¿ves? Eso. Entonces todo eso es un camino de cultivo. Se sembró la semilla, excelente comentario de Miriam, porque se sembró la semilla y nosotros debemos empezar a cuidarla. Esos son frutos que da el Espíritu. Exacto, sí, fíjate, debemos empezar cuidándola, ¿verdad? Cuidando bien la semilla, regando bien la planta, dependiendo bien de esa raíz, así formando esas 8 bienaventuranzas, sabiendo que viene en contra de la maleza para que esa semilla crezca, ¿verdad? Y sabiendo cuáles son los fertilizantes que debemos echarle a esa tierra para que esa semilla crezca y dé frutos. Amén. Asimismo, tenemos que tener cuidado dónde sembramos la semilla. Ajá. ¿Por qué le dije lo de si quieren dar fruto? Porque Jesús nos advierte que no todas las personas apreciarán la palabra de juicio, aunque sean justas. No tiene sentido corregir a alguien que no quiere ser corregido o que no acepte el orden de Dios. En esos casos Jesús dijo, Mateo 7:6, nueva traducción viviente: no desperdicien lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. Amor. En otra versión, en Reina Valera, dice, no desperdicien lo santo en los perros. ¿Okay? Así es. Así Y que- yo te digo ahí porque de repente, yo que digas Mateo, pues yo siempre opino. Yo de repente se me viene ahorita, el Espíritu Santo me trae a la mente, ¿verdad? Que nosotros podemos pensar, fíjate bien lo que habla el Señor, las obras de justicia y no las obras de caridad. La caridad es lo que nosotros pensamos Amén. que la persona se merece, las obras de justicia es lo que Dios dice que se merece. Entonces, no es hacer las cosas en nuestro propio entendimiento y en nuestras propias fuerzas, porque nos metemos con problemas. Amén. Y me acuerdo un testimonio de una hermana que ella quiso ayudar a una señora que estaba cerca de su casa, ¿verdad? Y entonces la señora estaba pasando una situación muy fuerte, en fin. Imagínate, ella fue y porque, ay, pobrecito, los niños, no sé qué, agarró a los niños. Mira, se metió, para no hacer testimonio largo, en el embrollo de su vida. En el embrollo de su vida, a la final terminó hasta amamantando a los muchachos, enferma, o sea, aquello fue total. Y me acuerdo que el consejo fue, tú le preguntaste a Dios si tú debías hacer eso. No, es que me dio dolor con los niños, que lo hiciste en tu fuerza, te trajo las consecuencias por hacerlo en tu Amén, fuerza. así es. Entonces muchas veces nosotros nos empeñamos en que alguien entienda la palabra de Dios o que reciba a Jesús. Y no es tarea de nosotros hacer eso. Nosotros damos el mensaje y lo que nos está llamando aquí a juzgar es a no cambiar la verdad por amor, sino a decir la verdad con amor. Amén. ¿Me explico? O sea, siempre hay una verdad. Sí, me acuerdo de Juan el Bautista, ¿verdad? Que estábamos viendo en estos días en la serie, que por cierto lo va a pasar el link, una serie excelente. Él exhortaba a, ¿cómo se llamaba? Herodes Antipas, ¿verdad? Porque él estaba con la mujer de su hermano. Le quitó la mujer a la hermana. Ajá. Y A Herodías. por eso le cortaron la cabeza, pero él no dejó de decir la verdad. No es distinto de que tú dices, no, pero es que Dios, entonces separa a la gente, como decía esto en estos días, Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Dios ama a todos sus hijos por igual. Pero dice la palabra de Dios, y yo lo noté aquí, que Él no hace acepción de personas. ¿Verdad? Lo dice, ¿dónde fue que te lo di? En Hechos, bueno, ahorita no recuerdo, pero ya se lo voy a decir. Él no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de actitudes. Sí. Porque dice que da gracia a los humildes, pero a los desobedientes, a los altivos, los mira de lejos. ¿Ves? Entonces sí hace una sección de actitudes. Y manda a cuidarnos, que es lo que Claro. vamos a ¿Qué ver. vas a hacer tú cuando tú encuentres el pecado? Porque fíjate que en Apocalipsis, Jesús, Él llama la atención a las iglesias que aceptaron el pecado, que no dijeron nada y se callaron y lo aceptaron.
O sea que te llama la atención por no juzgar el pecado. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que debes hacer tú? Bueno, mira, Dios te ama, claro que te ama, porque Dios ama su creación, pero Él aborrece lo que estás haciendo en este momento, que es pecado. Y si tú no te arrepientes de tu pecado, ¿verdad? Vas a sufrir las consecuencias de ese pecado. Punto y se acabó. Con amor. Okay. Amén. Bueno, aquí, aunque parece referirse Jesús a personas que rechazan el Evangelio deliberadamente, mostrando hostilidad y desprecio, el Señor se refiere también a los casos en que el carácter de ciertas personas resulte claramente manifiesto. Uno de los mayores problemas para un hijo de Dios consiste en cómo relacionarnos con las demás personas. Todos los días nos relacionamos con gente de todos los niveles sociales y morales. Algunos incluso necesitan nuestra amistad y ayuda. Y es allí donde no podemos olvidar que somos la sal del mundo. Pero en el otro extremo hay personas que podrían perjudicarnos seriamente y tenemos que alejarnos de ellos para no ser dañados nosotros mismos. Ahí es donde entra lo que ella dice. Cuando tú sientas una situación así, ora, pídele al Señor que te indique cómo debe actuar en ese momento. Otro de los... También busca la palabra, ¿verdad? Porque la palabra también nos dice cómo debemos actuar en el momento de... Es así, que es más o menos lo que viene ahorita en la regla de oración y la regla de oro. Fíjate un momentito antes que termines el de juzgar, mi amor. Dice aquí que consideres la viga que tienes en tus ojos, ¿verdad? Mira, no mires la paja de tu hermano, sino considera la viga que tienes en tus ojos. Entonces aquí dice, considerar la viga es nuestro ojo, en nuestro ojo es meditar profundamente acerca de las áreas más grandes de nuestra vida que empañan nuestra capacidad de ver y por tanto la forma de actuar correctamente. Estas grandes áreas son nuestro orgullo, motivaciones egoístas y aquellas áreas comprometidas que a menudo son desconocidas por los demás. Entonces siempre es mirar con... ¿Se acuerdan una vez que en la clase yo les dije, ¿para qué? Siempre hacerse esa pregunta, ¿para qué? Voy a hacer algo, ¿para qué lo vas a hacer? Porque ahí está el propósito. Entonces en esta forma siempre cuando nosotros vemos algo que nuestro hermano está haciendo mal, lo primero que tenemos que hacer es analizarnos nosotros. Amén, eso es lo primero que tenemos que hacer. Bueno, primero es buscar el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Porque ese es el propósito. El propósito de buscar es primero buscando el reino de Dios y su justicia. Y después analizarnos nosotros. Dice ahí la palabra, tener la información correcta, ¿verdad? Tener la posición correcta y el espíritu correcto. Amén, para poder emitir un juicio con sensibilidad, con ternura y con entendimiento. Y tenemos el modelo de cómo exhortar a alguien en Apocalipsis con Jesús, que a cada una de sus iglesias primero les resaltaba lo bueno, ¿verdad? Y después le decía, pero tengo contra ti. Y después le decía, ok, debes cambiar eso, ¿verdad? Y tendrás una recompensa. Amén, así es. Entonces, ese es el modelo en el que nosotros debemos exhortar, es siempre que veamos algo a lo que hemos sido llamados a juzgar. Sí. Hay, como dice mi esposo aquí ahorita, hay a veces que no tires perlas a los cerdos, ¿verdad? Donde es mejor que te retires. Es así. Porque no van a aceptar las cosas. Entonces es mejor que te retires y ora por esa persona. Ora por esa persona para que el Espíritu Santo lo toque, tenga un encuentro con Jesús y sus ojos sean abiertos. Amén. Así Y es. de ese momento ora, ayuna. Yo me acuerdo aquí, no voy a decir nombre, pero aquí hay uno de los discípulos, ¿verdad? Que me costó días y la gloria del Señor de ayuno, pero no lo digo por lo que me costó a mí, sino por lo que hoy puedo ver, ¿verdad? El resultado de utilizar esos fertilizantes en él. Hoy puedo ver el resultado y yo digo, wow, Dios, qué increíble. O sea, por la oración, por el ayuno, por el estar clamando por él, hoy veo el resultado y lo veo aquí. Entonces, esa parte llega un punto en que ya yo no podía decirle nada porque él todo lo debatía y lo que hice fue, voy a orar y voy a ayunar por él. Y hoy lo veo en esta pantalla. Entonces, eso es un excelente testimonio de que Dios todo lo puede. Amén. Amén. Bueno, otro de los aspectos enseñados por Jesús en el Sermón del Monte fue que si queremos recibir, debemos pedir. Viene la oración y la regla de oro. Mateo 7, del 7 al 8 nos dice, pedid y se os dará, buscad
y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Muchos de nosotros empezamos el camino de la oración como los bebés. Ahora, ¿qué hace un bebé cuando necesita algo? Ya sea que tenga hambre o sienta dolor, o necesite ser cambiado de pañal, o se siente solo. El bebé llora. La misma dinámica aplica a la vida espiritual. Al principio solo sabemos clamar y llorar para que nuestras necesidades sean satisfechas o nuestros deseos sean cumplidos. Ahora, cuando los niños aprenden a hablar, los padres les enseñan a pedir en lugar de llorar. Cuando quieren algo, conforme van creciendo y madurando, los jóvenes aprenden a distinguir entre lo que sus padres le darán y lo que le negarán, y piden conforme a eso. Todo padre amoroso desea complacer a su hijo, pero no siempre le da lo que pide, ya sea porque no puede o porque no le conviene al niño. Pero si pide lo que es justo y bueno, lo más probable es que lo recibirá en la medida de lo que sea posible. Así mismo funciona en la vida espiritual. Conforme vamos madurando espiritualmente, aprendemos a pedir según la voluntad de Dios. Y es esta misma confianza que tenemos en nuestro Padre terrenal, que es la que debemos tener en Dios. Primera de Juan 5, 14 y 15, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice: y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que a Él le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. En el Sermón del Monte, Jesús nos da el ejemplo del amor de un padre hacia su hijo, comparándolo con el amor de nuestro Padre Celestial. Mateo 7, 9, 11 nos dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan? ¿Qué espera Dios de nosotros al pedir y al orar? Fe, que creamos en Él. Marcos 11:24, Nueva Traducción Viviente, nos dice: les digo a ustedes, pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Amén. Pero si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios, y menos recibir lo que pedimos. Santiago 1, 6, 7, Reina Valera 1960, nos dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No penséis, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna. Fíjense lo duro, no piensen que recibirá. Ahora, la regla de oro. Una de las normas de convivencia más conocida es la que se conoce en el mundo como la regla de oro, y dice: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Jesús mencionó este mismo principio en el Sermón del Monte, pero de forma positiva. Mateo 7:12 nos dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. No es casualidad que Jesús haya mencionado la regla de oro después de hablar de juzgar. Esto se debe a que uno tiende a juzgar más fuerte a los demás, mientras que espera más misericordia para uno mismo. Pero Jesús nos dice: traten a los demás de la forma que quieren que los traten a ustedes. Amor, ahí vemos también que cuando nosotros somos conscientes de lo que hemos sido perdonados, ¿verdad? De lo que no merecíamos y tenemos, Amén. que es la misericordia de Dios. Y yo pienso que todos los días de mi vida yo pienso en dónde estaría si Jesús no me hubiera llamado. Amén, es que es así. ¿En dónde estaría? Es así. Entonces, cuando uno es consciente de donde hemos sido sacados, ¿verdad? Y de lo que hemos sido rescatados, de eso tenemos que dar. Porque si a nosotros se nos perdonó mucho, nosotros también debemos perdonar mucho. Amén. Entonces, eso es una de las cosas, o digamos que de
herramientas que tenemos es siempre ver y estar conscientes y agradecidos de lo que nosotros hemos sido perdonados. Y de esa manera nuestro corazón va a ser perdonador hacia Dios. Amén. Así es. Amén. Así es. Aunque este es un principio conocido en el mundo, su origen está en la tabla de los 10 mandamientos, entregada por Dios a Moisés. Este principio de respeto y consideración al prójimo se expresa directamente en el mandamiento: amarás al prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Pablo explicó también que en este mandamiento se resume toda la ley. En Gálatas 5:14 nos dice: porque toda la ley en una palabra se cumple. En el prospecto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús fue aún más explícito que Pablo y explicó que toda la ley se puede resumir en 2 mandamientos: amar a Dios y amar a todos. Mateo 22, 36-40 nos dice, le preguntan a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y fíjate que ahí es el mismo principio de lo que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Amén, es así. El que ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todo su cuerpo, con todo su tiempo, con todo lo que tiene, ¿verdad? Aprende a amar al prójimo igual. Porque el que ama a una persona, ama todo lo que esa persona ama. Entonces, si Dios ama a todos sus hijos, si yo lo amo a Él, yo aprendo a amar a todos sus hijos. Entonces, siempre, cuando yo amo a Dios, todas las demás cosas van a ser derivadas de eso. Amén. Siempre vamos a pensar en eso mismo, exacto. Como dice aquí, recapitulando, ante la incertidumbre que podría surgir al iniciar nuevas relaciones, amistades, nuevos negocios, nuevas compras de bienes, etc., se nos aconseja que convirtamos toda duda en un tema de oración, lo que estaba hablando mi esposo y lo que hablamos hace rato. Todo lo que vayamos a emprender debemos ponerlo en las manos de Dios, sea una pareja, sea un negocio, sea la compra de un bien, todo. Si lo ponemos en las manos de Dios, tengamos por seguro que será bueno. Y ponerlo, o sea, es crear una dependencia para todo. Señor, yo debo hacer esto y esperar, ¿sabes? Porque eso me pasaba a mí. Y esperar la respuesta de Dios. Amén. Yo todo se lo preguntaba a Dios, pero si se tardaba más de un día, mi paciencia no llegaba. Y yo hacía lo que yo pensaba. Entonces, eso hay que entenderlo muy bien. Hay que preguntarle a Dios y esperar la confirmación de Dios o la negación de Dios. No te metas por ahí, no vayas por ahí. Amén. ¿Verdad? Bueno, y el que dice, está conectado en intimidad, créeme que lo va a escuchar. Va a escuchar al Espíritu Santo todos los días. No sé si alguna vez te ha pasado que de repente hay algo que te dice, mira, por ahí no. ¿Te ha pasado eso? Entonces tú, bueno, si le hago caso y resulta que de verdad era por algo que no te tenías que meter por ahí. No sé si me estoy explicando bien. Sí, aquí hay varios que el Espíritu hasta le ha hablado, no hagas esto o no hagas aquello. Y sin embargo dicen, esta es mi mente, no lo escuchan y les ha pasado cosas. Y ellos saben que no son. Exacto. Entonces, cuando tú estás en intimidad, tú puedes discernir, cuando estás conectado a la raíz, ¿verdad? Bien cerquita de la raíz, como siempre les digo, desde aquí, tú puedes discernir de quién es la voz, tú puedes discernir qué es lo que te está diciendo y siempre te va a estar hablando, porque el Espíritu Santo y Dios nunca ha dejado de hablar. Nosotros somos los que dejamos de escuchar. Debemos recordar, como dice aquí, las 3 acciones del versículo 8, porque en la medida que vayamos a pedir, buscar y llamar, habiendo buscado la guía de Dios en oración, podemos vivir a la luz de esta llamada regla de oro. Y si yo les puedo dar el mayor consejo que yo les pueda dar en mi vida, digamos que lo que pudiera dejarles de todo lo que uno pudo haber vivido, es que lo que pidan conocer a Dios. Cada día más conocerlo a Él, quién era, quién es y quién es el que ha de venir. Y todas las demás cosas se van a alinear. Esa es la paz, Él es el gozo, Él es la provisión, Él es todo. Y cuando tú lo conoces a Él, todas las demás cosas también las tienes.
Amén. Es lo que dice aquí, pide dirección al Padre para saber si te conviene lo que quieres. Busca en tu interior si esto que quieres hacer o comprar no es algo que desagrade a Dios. Llama a tu Padre que está en el cielo y ten la seguridad y convicción de que Él te responderá. Ahora, después de esto, Jesús siguió su sermón hablando sobre la puerta estrecha. Mateo 7, 13, 14 nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lo que Jesús quiere representar aquí no es una elección entre una senda ancha y brillante con mucho ocio y diversión y un callejón estrecho, oscuro y poco atractivo. De hecho, la realidad se parece más a la imagen de un embudo. Si entras en el camino, que aparentemente se ve fácil, con muchos placeres y pocas exigencias, por el extremo ancho, verás que al avanzar se va estrechando hasta llegar a la muerte, la destrucción y el infierno. Buenísimo esa imagen del embudo, ¿verdad? Sí. Ese ejemplo del embudo. Pero si lo volteamos, pero si entras por la otra senda, Sí. también con forma del embudo, Buenísimo. pero donde todo se ve difícil, se ve que tienes un precio que pagar, que muchas veces te invadirá la duda, verás que al entrar por el extremo angosto, te encontrarás con Cristo, quien con sus propias palabras dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Él también dijo en el Evangelio de Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En abundancia. Al caminar con Él por esta senda, descubrirás que se va haciendo cada vez más amplia, al contrario de la otra. Recordemos que en la profecía de Ezequiel, capítulo 4, se veía un río fluyendo del trono de Dios, que comenzaba como un pequeño arroyo y se iba ensanchando hasta convertirse en un gran río. Esta es una adecuada ilustración de la vida de un hijo de Dios, que se va transformando en una experiencia cada vez mejor. Este es el significado de aquella palabra de nuestro Señor. Y fíjate que buenísima esa representación del embudo, buenísimo. Y hablamos de que el enemigo, como no puede crear, él solamente lo distorsiona. Y cuando mi esposo dijo que si tienes el embudo, yo soy extremadamente gráfica, todo me lo imagino. Entonces me estoy imaginando el embudo. Y si lo volteo, ¿qué hago? Lo mismo que está creado, lo pongo al revés. Es así. Le doy el antónimo, ¿verdad? Que es lo que hemos dicho, que el enemigo todo lo que hace es poner lo contrario. Entonces, el mundo te dice que, o sea, aquí ven, sin hacer nada, por gracia de Dios, tú te lo mereces todo, tú lo consigues todo, tú no tienes nada que hacer, ¿verdad? Y no es que Dios dependa de lo que tú hagas, porque Él es soberano y Él es el que te busca, como me decía mi esposo en estos días. No eres tú el que lo busca, Él te buscó a ti, ¿verdad? Pero sí, para crecer, necesitas esforzarte. Y nosotros que estamos haciendo una tarea que ni se la imaginan, que ustedes se quedan por las tareas que ustedes les ponen. Si se llegan a ver las tareas que nosotros nos pusieron, mire, menos mal, la palabra es bella y maravillosa y dice que 2 son mejor que 1, porque yo sola no hubiera podido. Yo creo que él solo sí puede, pero yo sola no hubiera podido. Y estamos haciendo una tarea grandísima donde podemos conocer que Dios, y yo veía mucho de esa tarea, la prueba, para, como dice en Corintios, la prueba que produce paciencia, ¿verdad? La paciencia es la fidelidad en medio de la prueba, en medio de la presión. Así es. Y no hay ninguno que se haya librado de esa presión. Ninguno. No existe nadie, solo Jesús. Sin embargo, también la pasó. Aunque hayan hecho lo bueno y lo malo, porque hubo unos que hicieron lo bueno y lo malo, estamos hablando de Reyes y de Crónicas, pero lo que me llama mucho la atención es que la prueba viene para todos. Sea bueno, sea malo, la prueba venía para todos. En todos tuvieron una prueba, un momento de presión. Un momento donde, como decía en estos días la palabra, Dios golpea la mente para revelar lo que hay en tu corazón. Amén, así es. ¿Ves? Entonces, en ese momento de la prueba, es como aquella que dice la palabra, la paciencia produce, la prueba produce paciencia. En ese momento en lo que tú prensas, cuando tú prensas un jugo, una naranja, ¿verdad? Tú la prensas y de ahí va a salir, ¿qué? Un jugo de naranja. Si de ahí sale otra cosa, la naranja estaba mala. ¿Ves? Entonces, por eso lo prensan.
Entonces es eso que primero paso por el filtro, por lo angosto, para que en ese angosto yo sea prensada y todo lo que haya en mi corazón salga y pueda ser limpio mi Amén, corazón. así es. Para después entrar en lo ancho, en la herencia que Dios La me vida da, eterna. que es su riqueza. O sea, Amén. su riqueza no hablo económicamente nada más, hablo de su riqueza que es paz. Paz por sobre todas las cosas. Como es, a ver, recuérdame, la paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo, la plenitud que es Cristo, es después de que yo entré y me prensó el Señor. Dice la palabra de Dios que Él corrige al que ama. Si no te corrigiera, no te ama. Es así. ¿Y qué hace el enemigo? Pues, haga lo que quiera. No importa, pero Dios te dice yo todo no lo que sé, y te después dice. te paso la facturación Sí. como cuando llegas a un hotel Después con te la dan tarjeta el platino. embudo, después te dan el embudo. Pide lo que quieras y haga Sí. lo que quieras. Después yo te la cojo. No, igualito. y que se me fue otra vez. No, y que después te paso por lo prensado ya. Después que lo prensado, ya para dónde vas a ir. Entonces ves lo bueno de la prueba. Saca de nuestro corazón lo que no está mal. Y Dios eso es lo que quiere, limpiar nuestro corazón. Amén, sí. ¿Por qué? Porque ¿qué decía aquí la promesa de Apocalipsis y de promesa de Apocalipsis de la bienaventuranza del corazón limpio? Los de corazón limpio verán a Dios. Amén. Tiene que limpiar tu corazón. Amén, así es. ¿Te imaginas cuántos años metiéndole basura a ese corazón? Entonces el Señor tiene que pasarnos por esa prensa para Amén. poder entrar en la plenitud. Pero vamos a Amén. seguir porque si no. Sí, porque si no nos pega. Pero lamentablemente Viva la la- mayoría de personas escogen entrar por la puerta ancha y seguir el camino espacioso que les ofrece una vida de placer y riqueza, sin saber que éste conduce a la condenación eterna. En contraste, el que entra por la puerta estrecha y sigue el camino angosto, se ve expuesto a lo largo de su vida a dificultades y negaciones, pero su fin es la vida eterna. Amor, y aquí que tú pones ahí el placer y la riqueza. Ujú. El placer sin el corazón correcto es que se convierte en condenación. Es así. Pero Dios es placer. Amén. Dios tiene placer, tiene gozo, tiene riqueza. Solo que con el corazón correcto para que tú puedas mantener lo que Él te va a dar. No puedes sostener lo que Él te va a dar si no estás firme primeramente. Amén. Amén. Por este motivo, la vida cristiana es comparada muchas veces con una batalla. El apóstol Pablo dijo en cierta ocasión a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Eso lo vemos en 1 Timoteo 6:2. Más tarde, antes de morir, expresó su gozo al saber que sus días de lucha estaban por terminar. Y dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. El apóstol Pedro también expresó lo difícil que es ser cristiano. Dijo: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? 1 Pedro 4:18. Por ello, Jesús enseñaba a través de estas metáforas que la vida del creyente es difícil, pero aquellos que decidan esforzarse por la fe reciben también las promesas de protección, salud y prosperidad en esta tierra y la herencia eterna en el reino de los cielos, ya que no solo se trata del sufrimiento, tal y como se lo dijo Jesús a Pedro en Marcos 10, 29-30. Dice: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, mujer, hijo o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casa, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierra con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Ahora bien, la Biblia deja claro cuál es la puerta por la que debemos entrar. El mismo Jesús nos dice en el Evangelio según Juan: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Juan 10:9. Además aclara cuál es el único camino. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Por tanto, el único medio que nos conduce a la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. No son las buenas obras ni las religiones. Cualquier otro camino conduce a la perdición. Sin embargo,
Cada persona tiene que elegir la puerta por la cual entrará y el camino por el que transitará. De ellos dependerá su eternidad. Fíjate que Jesús dice ahí que Él es el camino, la verdad, ¿verdad? Y la vida. Y hay un solo camino. Claro. Hay un solo camino que es Jesús. Pero tú decides cómo lo vas a caminar. Es así. Y aquí dice, ¿no? Jeremías 21:8, Reina Valera 1960. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí, pongo delante de vosotros camino de vida, que es Jesús, y camino de muerte, que es el enemigo. Así que de ti depende. Eso también es muy de importante saber que Dios nos da libre albedrío. Amén. Y si Dios nos dio libre albedrío, ¿quién somos nosotros para quitar el libre albedrío? Amén, Cada así quien es. puede decidir lo que quiera hacer, cómo lo quiera hacer. Nosotros solo estamos llamados a los que quieran seguir el camino de Cristo, pues guiarlos. Pero cada quien puede decidir, no estamos llamados a convencerlo y decirles, mira, esto es así, no, eso es el trabajo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, posterior a su exhortación de esforzarse por entrar por la puerta estrecha y a caminar por el camino angosto, nuestro Señor Jesús les advierte a sus discípulos que tengan gran cuidado con los falsos profetas, los cuales los pueden engañar y desviarlos del Evangelio, camino que conduce a la salvación. El tema del falso profeta no era ajeno del conocimiento del pueblo judío. De hecho, fueron los falsos profetas los que causaron parte del daño que condujo a Israel a su ruina espiritual y posteriormente al exilio babilónico. Mateo 7, 15 y 16, Jesús nos habla de los frutos. Dice, por sus frutos los conoceréis. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Una de las cosas con las que Israel tuvo que lidiar en los tiempos del Antiguo Testamento fue la influencia de los falsos profetas. Y eso lo vimos ahorita también en la tarea. En el libro de Deuteronomio, Dios les advierte que aparecerían falsos profetas, que los intentarían alejar de él, pero que no los escucharan, ya que solo era una prueba para comprobar su fidelidad a Dios. Véanlo aquí. Deuteronomio 13, 1, 3. Reina Valera 1960. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de su sueño y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a la palabra de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es importante eso que una vez te comenté a ti, ¿verdad? Dice, Dios no tienta a nadie, pero sí prueba. Amén, así es. Además de esto, también Dios les había dado dos formas de identificar a los falsos profetas. El no cumplimiento de lo que ellos profetizaban o el hablar en nombre de otros dioses. Para estos falsos profetas el castigo era la muerte. Deuteronomio 18, 20 al 22, Reina Valera 1960 nos dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Fíjate que una vez les dije que yo era muy temerosa, porque y ahí está la comprobación en la palabra, ¿verdad? De decir, Dios me dijo. Sí. Es una responsabilidad muy, 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 muy grande, tanto para ti como para decirla, ¿verdad? Como para la persona recibirla. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con eso y pesar lo que Dios nos dijo a la persona, orar,
primeramente y saber que si eso no edifica a la otra persona, ¿verdad? No viene de Dios. Amén, así Dios es. manda a decir es para exhortar, pero edifica. Ok. En los tiempos del profeta Elías podemos encontrar cómo los falsos profetas afectaron la fe del pueblo de Israel. Por ello, Elías les desafió a invocar con fuego a Dios en el monte Carmelo, a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Fíjense la cantidad que tenía. Y Elías era uno. Eso lo vamos a ver en Primera de Reyes 18, del 20 al 40, que por tiempo creo que lo vamos a resumir, ¿ok? Y le vamos a narrar la historia. Aquí nos cuenta que en medio de todo eso, Elías quiso probar que solo Jehová era Dios y que ni Acera ni Baal tenían poder, a pesar de la cantidad de profetas que tenían. Y reunió al pueblo de Israel y les dijo, busquen 2 becerros y vamos a ver cuál Dios de verdad es Dios. Y les dijo a los profetas de ellos, pongan leña, pongan piedra, pongan lo que ustedes quieran, pongan el becerro, pero no pongan fuego. El verdadero profeta, el fuego lo va a poner Dios. Y ellos hicieron todo, cantaron, lloraron, se cortaron, echaron sangre y todo, y no pasó nada. Y de hecho, Elías se burlaba de ellos. Dice, no, pero sigan, griten más duro, a ver si los A lo mejor escuchan. están durmiendo. A lo mejor está durmiendo, Sí, les digo, a lo mejor está durmiendo el Dios. De y hecho, no se el escucha. holocausto de él era con agua alrededor Amén. para que no hubiera duda Para que no hubiera que duda el que era Dios. fuego era de Dios, ¿verdad? Y entonces, bueno, ellos ninguno de los 400 de Acera ni los 450 de Baal pudieron prender el fuego. Llegó Elías, clamó a Dios y enseguida se prendió el fuego y se consumió la red. Y el pueblo vio quién era el que realmente tenía el poder, que era Dios, que era Jehová. No había otro. Esa es la historia que se la resumimos así por eso. Y el mismo pueblo, después Elías les dice, bueno, préndanlos, o sea, agárrenlos. Y el mismo pueblo los degolló por ser falsos profetas. O sea, los 850 murieron. ¿Ok? Vamos como les estoy quitando este pedazo, vamos acá. ¿Dónde estás conectando eso con Mateo 7? Porque no. No, la parte de los falsos profetas, estoy explicando dónde está. Ajá. Ahora, a Israel se le advirtió contra los profetas falsos y a la iglesia se le previene contra los falsos maestros. Tanto uno como otro se presentan disfrazados de ovejas. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta 2:1. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejía destructora, negando incluso al Señor que les compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. O sea, también Pedro nos advierte de eso, pero ahora con los maestros de la iglesia. Ya que la presentación de estos maestros es disfrazada o engañosa, la palabra nos dice que les reconoceremos por sus frutos. Y eso es lo que tendremos que observar en sus vidas. Prosigamos leyendo el versículo 21. No todo, dice así Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Venga tu reino, Amén. hágase tu voluntad. Amén. Dios como rey. Amén. Tú podrás andar por todas partes haciendo alarde de que la regla de oro es la norma de tu vida. Pero lo importante es saber si te has sujetado a la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y dónde sabemos la voluntad del Padre? La palabra. Amén. Si así ha sido, entonces habrás venido a Cristo, reconociendo que necesitabas un Salvador. Ahora, leamos los versículos 22 y 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practican iniquidad. Aquí también se incluye una advertencia para quienes, habiendo declarado ser cristianos, sepan que realizar milagros no es necesariamente una garantía de que Dios apruebe o respalde lo que ellos hacen. El hecho de que se utilice el nombre de Cristo y la Biblia no constituye una prueba de que un sistema sea genuino, porque no se trata de una declaración exterior lo vital.
y sumamente importante es tener una relación interior con el Cristo crucificado y Salvador resucitado. Leamos los versículos 24 y 25. Dice así: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Los cimientos, ¿se acuerdan Amén. de eso? Ujú. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. Los tres cochinitos. Amén. Porque había sido fundada sobre la roca. Si has venido a Cristo, sabrás que Él es el fundamento. Como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en 3:11. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando te encuentres apoyado en Cristo, puedes construir sobre ese cimiento cediendo el control al Espíritu Santo. Puedes edificar una vida que la Biblia compara con el oro, la plata y las piedras preciosas. ¿Ok? Bueno, señores. Mira, yo quiero contarles algo aquí. Ustedes quieren, y esto es una de las reglas, que háganla, póngalas en el cuarto, en su puerta, donde Ok. ustedes la puedan ver, ¿verdad? Estas 8 bienaventuranzas. Y cuando ustedes quieran medir si ustedes están creciendo en Cristo, si ustedes están dando frutos en Cristo, véanse si estas 8 bienaventuranzas están creciendo en ustedes y la han alcanzado. Están siendo cada día más pobres de espíritu, más dependientes de Él, cada día con más misericordia hacia los demás. Cada día eres más manso, eres menos, ¿cómo se llama eso? Tienes menos ira. Se llama Menos colérico. cólera, pero no me acuerdo cómo Colérico. se llama. Cólera. Tienes cada día más hambre y sed de la justicia de Dios Amén, y así no es. la de los hombres, ¿verdad? Eres misericordioso. Cada día tu corazón está más limpio ante de Dios. Cada día eres más pacificador. Tratas de traer la paz en vez de más discordia. Mírate, haz estas 8 bienaventuranzas y todos los días evalúala con tu vida y ve Amén. si estás creciendo, y automáticamente, si tú creces, tus frutos van a ser buenos. Amén. Cuando tú veas todas estas 8 bienaventuranzas, Señor, las estoy formando en mi vida. Hoy soy más misericordiosa con los demás. Hoy puedo tener más amor por otro, ¿verdad? Hoy puedo tener una intención, o veo en mí una intención distinta de la que tenía referente a algo hace un mes o 2 meses, ¿verdad? Doy gracias a Dios porque estoy creciendo. Amén, así es. Y si yo puedo enseñársela para que otro también crezca, gloria a Dios. Amén, así es. Es maravilloso este sermón del monte. Y si tú vives tu vida con el sermón del monte, te aseguro que vas a crecer en Cristo. Amén, Amén. así es. Amados hermanos, los amamos. Terminamos Mateo, gloria a Dios, Mateo 5, 6 y 7. Terminamos este recorrido maravilloso. Los queremos muchísimo, los bendecimos. Amén. Ya estamos encima de la hora, por eso nos vamos lo más rápido posible. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra no regresa vacía, Amén. Señor. Sigue dando Que esta fruto. semilla que hemos sembrado da fruto y fruto en abundancia. En el nombre Porque poderoso sé de que la Cristo. tierra es fértil, Señor. Y sé Amén. que tú eres el que ha proveído la semilla, Padre. Amén. Te pedimos, Señor, que la cuiden, Señor, Amén. y que puedan hacer de ella fruto de justicia, Padre. Amén. Y todo aquel que hoy está separado de ti, Señor, pueda reconciliarse contigo y verte y reconocerte como su Salvador, como el que perdona sus pecados y como el Rey de su vida, para que tu voluntad se haga en ellos. Amén. Amén. Los amamos mucho. Descansen, no sé qué hora será en Ecuador. Sabemos que tenemos todas las naciones aquí. Venezuela es tardísimo. Entonces, un beso Amén. enorme. Los queremos inmenso, inmenso, inmenso. Nos vemos el lunes que viene. Amén. Amén. Chao. Besos. cuídense.